Grabar. Ahí sí, tiene que haber avisado. Ya, entonces, la semana pasada vimos esto, cómo se compactaba el ADN. El ADN se enrolla, va a formar estas unidades como bolitas, ya donde se van a ir enrollando el ADN, donde se va tomando forma, y eso se va compactando a su vez para formar la famosísima cromatina. ¿Ya? Normalmente el ADN se va a encontrar en estado de cromatina. ¿Ya? Ese va a ser como su forma natural o su forma base. En ciertas etapas del ciclo, particularmente durante la división que vamos a ver hoy día, la metafase, la anafase, parte de la profase, que son las etapas o las subetapas de la mitosis, se van a formar los cromosomas. ¿Ya? Eso quiere decir que los cromosomas no siempre son visibles, no siempre se encuentra la cromatina en estado de cromosoma. ¿Ya? El cromosoma es una compactación, pero ultra compactación de la cromatina. La cromatina aquí en este caso es como un cable de acero que se apretó muchas veces para dar forma a una subunidad de ADN, que es el cromosoma, y que es visible. Ya es visible, es tangible, de hecho. La cromatina se podría observar en un microscopio electrónico. Ya sería como la única forma de poder verla. Pero el cromosoma no. Un cromosoma lo puedo ver en un microscopio óptico con una buena resolución. Ya entiéndase que el microscopio electrónico es mucho más preciso que el microscopio óptico. ¿Ya? El óptico no, pero el óptico sí podría permitirme ver organelos, por ejemplo, en una célula y cromosomas si es que hay mitosis. ¿Ya? Solo mitosis, porque en realidad los cromosomas solamente son visibles ahí. ¿Ya? También vimos esto de los cromosomas homólogos, ¿ya? Sí, por 1000, fácilmente, sí, por 1000. Hay un microscopios con un quinto objetivo, ya aparte, sí, un quinto, porque normalmente tienen cuatro. Tienen el de 3,2, el de 10, el de 40, el de 100, ¿ya? Pero hay veces que ese de 100 o lo modifican y le colocan un objetivo adicional, ¿ya? O en realidad un extra, no adicional. Y ese revólver del microscopio tiene 5 objetivos, ¿ya? Y hay uno que es de 500. Y ese objetivo a veces, ahí sí que se pueden ver o apreciar organelos. Claro, 500 por los 10 del objetivo del ocular, ¿ya? Son 5000. Ahí sería como por 5000. Pero sí, sí hay. Son poquitos, pero sí hay. En la universidad suelen verse algunos, como que tampoco tienen mucho. Lo común es 100. 100 por el ocular, 1000. No sé, como que se ve en 1000. Ya hay algunos que se ven, hay organelos que se pueden ver en 1000. No todo, el núcleo normalmente. ¿Ya? Pero con 5000 es mucho más visible incluso un cromosoma. ¿Ya? De hecho, yo me acuerdo que en la universidad, en el laboratorio, había uno solo. ¿Ya? Y era como, como que había que pedirlo con mucha anticipación para ver una muestra así con mucho detalle. Y también vimos esto de los cromosomas homólogos. Recordar que los cromosomas paterno y materno, ya tenemos 23 pares en nuestro caso, en otras especies ahí va a ir variando el número. Es un número en realidad casi aleatorio, no por tener más cromosomas somos más evolucionados, no, nada que ver. De hecho, hay especies que tienen muchos más cromosomas y uno dice, pero ¿cómo va a ser más evolucionado que yo? Ya, como las moscas, por ejemplo, tienen como 78 cromosomas. O los gatos, porque tienen 38. El número en realidad es aleatorio. ¿Ya? Y estos cromosomas ahí se pueden ver que están en un estado simple, ya que sería el par de cromosomas de la izquierda, ¿ya? Y los de la derecha en este caso están duplicados. ¿Ya? Recordar que la duplicación ocurre, vamos a saltar un poco esto, ahí sí, ocurre particularmente en el periodo S de la interfase. Ya creo que ahí quedamos la semana pasada con las subetapas de la interfase. ¿Ya? El ciclo celular con mitosis, porque es el que vimos la semana pasada o partimos viendo la semana pasada, es un ciclo celular que tiene interfase, mitosis y citodiéresis. 3 etapas. ¿Ya? Recordar que la citodiéresis siempre está fuera de la mitosis, no está dentro de ella. ¿Ya? Eso también ahí tiene que quedar claro. No podemos meter la mitosis, perdón, la citodiéresis como una quinta etapa de la mitosis. Eso sería erróneo. ¿Ya? Porque no todas las células hacen citodiéresis. ¿Ya? Hay células que se pueden saltar esta tercera etapa y pasar directamente de la telofase, que es la última etapa de la mitosis, hacia el periodo G1 de la interfase. ¿Ya? Pero como te digo, la citodiéresis es opcional para algunas células, no para todas. ¿Ya? Por ejemplo, los gametos no tienen que hacer citodiéresis, ellos están obligados a hacerla. ¿Ya? Otras células, como por ejemplo las células de los tejidos lisos, de la musculatura lisa, de los órganos, ya también están obligadas a hacer citodiéresis, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los glóbulos blancos que se lo pueden saltar,
las células musculares esqueléticas, ya las que nos permiten el movimiento. Esas también pueden saltarse la citodiéresis y pueden quedarse con varios núcleos en su interior. Eso le confiere una ventaja que en cierta forma es aumentar el número de células por tejido de una manera rápida, regenerar el tejido rápido. Y ahí después vamos a verlo con ¿para qué sirve la mitosis? Ya que la mitosis también tiene una utilidad fisiológica. ¿Ya? Y la interfase la vimos la semana pasada, si no me equivoco. Vimos ahí las etapas de la interfase, el periodo G1, ya que en cierta forma es como la etapa de crecimiento. La célula es un niñito y tiene que crecer. ¿Ya? Es como la etapa de baby célula, una cosa así. ¿Ya? Y el periodo S, que es el periodo en cierta forma como de madurez. Y aquí la célula va a duplicar su ADN. Y ahí va a aumentar la cromatina por cromosoma que tiene, la va a duplicar para ser más específico. Y vamos a pasar de ese 2N2C, ¿ya?, a 2N4C. ¿Ya? Y ese 4C es una obligatoriedad para la división. ¿Ya? Tenemos que tener una dotación cromosómica duplicada, ¿ya?, en el periodo S o antes de la división. Si no, no podemos dividir, no habría que dividir en resumidas cuentas. ¿Ya? Y la etapa G2 es el periodo en el que la célula en cierta forma va a verificar el material genético que haya sido duplicado de forma correcta y adicionalmente vamos a cumplir nuestra función. O sea, si aquí hay una célula secretora, principalmente secreta durante la actividad o durante el periodo G2. Es como la vida fisiológica durante el periodo G2. Y aquí, como te digo, simplemente la célula va a cumplir su función. ¿Ya? Aquí como que hace su trabajo. ¿Ya? Y se prepara para la división, porque es la que vamos a ver hoy día. Y ahí quedamos, si no me equivoco, ¿ya? Y vamos a partir el tiro ahí con la mitosis. Adicionalmente, existe una cuarta etapa opcional, no todas las células la hacen, y ese es el periodo G0. La célula puede salir del periodo G1 y puede entrar en este periodo de hibernación, por así decirlo, que es el periodo G0, ya que es un periodo en el que la célula detiene gran parte de su fisiología no completa, porque aquí hay células que se especializan en ciertas funciones como la neurona o ciertas células musculares como las del hígado, por ejemplo, las del corazón, en donde van a estar funcionando como de otra forma. Ya van a estar cumpliendo una función que probablemente sea más específica o muy específica, como en el caso de la neurona. ¿Ya? Pero pierden la capacidad de división. Durante este momento la célula no duplica su material genético, por ende no se puede dividir y como que se olvida de que tiene que dividirse. En ciertos tejidos se puede regenerar, como el tejido hepático. Ahí sí la célula puede devolverse al periodo G1, regenerar el tejido, cumplir con el ciclo y salir a G0 de nuevo. En el caso de la neurona o las células cardíacas es virtualmente imposible porque tendría que dejar de funcionar para poder salir al periodo G1, perdón, para entrar de nuevo al ciclo celular y duplicar su material genético. ¿Ya? Entonces, las células como la neurona o las células cardíacas que están trabajando todo el día, cada rato, no pueden dejar de cumplir su función para hacer división. Y por eso es que no se dividen. Por eso un infarto en el corazón, no, ese tejido se murió, no tiene vuelta. ¿Ya? No se puede regenerar. Podría regenerarse porque es una célula muscular. Es muy parecida a la célula muscular esquelética, de hecho. Pero no lo hace porque tiene que dejar de funcionar. Y ese es el problema. No puede dejar de funcionar ese tejido. Y en el caso de la neurona, con aún mayor probabilidad no podemos dejar de funcionar porque hay centros nerviosos que no se apagan nunca. Ya no se pueden apagar porque si no simplemente la persona o se nos muere o deja de funcionar una sección que es vital. Podría ser la termorregulación, la respiración, etcétera, etcétera. Entonces claramente ahí no hay vuelta atrás cuando salimos al periodo G0. ¿Ya? Eso, ahí sí puedo decir que vimos el ciclo celular la semana pasada. ¿Ya? Entonces, ese es un mini repaso de lo que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a partir viendo la mitosis, después vamos a ver la citodiéresis, vamos a ver cómo se usa en cierta forma la mitosis, ¿ya? Y vamos a tratar de alcanzar a hacer algunos ejercicios, digo, porque hay ejercicios tipo que son muy comunes de esto, ¿ya? Y estos ejercicios tipo, en cierta forma, pucha, el ejercicio de mitosis o de ciclo celular en general, no, yo diría que más mitosis que ciclo celular en general. El de mitosis es un ejercicio como muy a la antigua,
¿ya? Igual que el de meiosis, es un ejercicio que si tú te pillas, por ejemplo, guías de otros PREU, ¿ya? Que no están actualizadas esas guías, son guías del 2016 o más atrás incluso, no hay problema en que las hagas, porque en realidad la pregunta de mitosis no ha cambiado. En la PAES, en la PAES de final de año, del año pasado, el ejercicio de mitosis fue como el único ejercicio de contenido duro que se hizo. Luego todos los otros midieron habilidades. Ya, ese ejercicio, el ejercicio de mitosis y el de meiosis, midieron contenido. ¿Qué tanto sabías de mitosis? ¿Qué tanto sabías de meiosis? Entonces, como que esto es a la antigua todavía. ¿Ya? Así que ahí, ojo con eso. ¿Ya? Ya pues, vamos con la primera etapa, la profase. Pro es primero, fase etapa. Más sencillo no se puede decir de una manera más simple. ¿Ya? Y en la meiosis la primera etapa también se llama profase. ¿Ya? Lo que pasa, la diferencia ahí que tenemos, vamos a ver la próxima semana con la meiosis, es que la meiosis tiene dos meiosis sucesivas. ¿Ya? Meiosis 1 y después terminamos la meiosis 1 y pasamos a la meiosis 2 casi al tiro. Con la mitosis no. La mitosis va a ocurrir la citodiéresis, bueno, hay algunas células son opcionales, después vamos a entrar a interfase, ahí vamos a volver a entrar a mitosis, después vamos a pasar por citodiéresis, después la interfase y de forma cíclica. ¿Ya? Las células que hacen meiosis no, siguen un ciclo que no es ciclo, es una secuencia lineal. Interfase, meiosis 1, citodiéresis, meiosis 2 y ahí terminamos. Citodiéresis podríamos agregar una segunda citodiéresis y ahí estamos listos. Y no podemos devolvernos, no podemos repetir una meiosis, no podemos repetir la interfase. ¿Ya? Eh, así me lo... mitosis, claro. Y de hecho, lo más seguro es que cuando vea el ejercicio va a decir, ah, perfecto, tal etapa. Entonces las etapas son bastante a la antigua estos ejercicios de mitosis, o por lo menos el que se vio. ¿Ya? Me lo va a comprobar probablemente la PAES de invierno. La PAES de invierno me va a decir, ah, los ejercicios de mitosis son todavía a la antigua. ¿Ya? ¿Qué ocurre en profase? ¿Qué me van a preguntar? A ver, como son ejercicios tan a la antigua, lo más seguro es que me coloquen una figura, una imagen, y yo tenga que determinar en función de la imagen qué está ocurriendo, qué etapa es. ¿Ya? Lo que yo tengo que recordar dentro de estas etapas son qué es lo que le está ocurriendo a ciertos organelos, no a todos, pero a ciertos organelos, los que participan en la mitosis. ¿Qué organelos participan en la mitosis animal? De aquí para adelante vamos a hablar siempre de mitosis animal, ¿ya? En la vegetal es medio extraño, igual la vamos a nombrar al final cuando vemos citodiéresis, ¿ya? Pero lo común es que siempre sea la mitosis animal, ¿ya? Es como la más estándar, es como la que se apega a toda la norma, por así decirlo. La vegetal no, es bien, a veces no ocurren ciertas etapas o ocurren de otra forma, ¿ya? Porque no hay centriolos para empezar. En la animal sí hay centriolos, ¿ya? Ahí dice centrosoma, creo que lo habíamos explicado. El centrosoma es el conjunto de centriolos, es el par de centriolos. En español, si a ustedes le hablan de centrosoma, en realidad el DEMRO está hablando de los centriolos. Por eso lo coloqué entre paréntesis. Ya podríamos decir incluso que centrosoma y centriolo es lo mismo. Para el DEMRE. Ya para el DEMRE por lo menos es casi lo mismo. ¿Ya? Más adelante en histología, por ejemplo, yo me acuerdo que en centrosomas es el conjunto de centriolos. ¿Ya? Pero es una división que, claro, ahí se especifica de otra forma porque hay otros organelos como los flagelos que pueden nacer de solo un centriolo y el otro no sufre modificación. ¿Ya? Pero esas son muy rebuscadas. ¿Ya? Los centrosomas entonces migran a los polos, se empiezan a separar. De hecho, aquí los vemos. Pues mira, vamos a poner el puntero. ¿Ahí sí? Mira, ahí están los centriolos, siempre al lado del núcleo. ¿Ya? Un organelo característico que siempre está al lado del núcleo y hay pares, están en pares. Son dos tubitos, ¿ya? Y siempre son dos. ¿Y por qué son dos? Porque se tienen que separar. ¿Ya? Entonces aquí un centriolo va a migrar hacia un sector, como se ve aquí, uno se está moviendo para acá y el otro se está moviendo para el otro lado. ¿Ya? Se empiezan a separar de forma progresiva. ¿Ya? Y entre centriolos, aquí no se ve, ¿ya? Aquí sí se ve, hay como patitas, como unos pelitos de color celeste, yo los veo celeste. Esos pelitos es lo que se conoce como uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Son las proteínas del centriolo que se empiezan a desenrollar, a desorganizar. Y entre centriolos aparece una red. Esa red es el uso mitótico, que aquí en la siguiente célula, en realidad la secuencia aquí es esa. ¿Ya? Esa es la secuencialidad de esto. Aquí entre centriolos ya se ve que la red se extendió mucho más.
y esa red empieza a enganchar a los cromosomas que ya a esta altura se empiezan a hacer visibles, ¿ya? Entonces, el uso mitótico es una sucesión de proteínas que se desenrollaron de los centrosomas, de los centriolos, ¿ya? Así que ojo con eso. La cromatina, que estaba en el núcleo, se empieza a apretar, se empieza a condensar y empieza a estructurar los cromosomas. Y desde este momento hasta la última etapa, que es la telofase, los cromosomas van a ser visibles. Por lo tanto, los cromosomas solo son visibles durante la mitosis, ¿ya? Así que ojo también con esa información, ¿ya? Y el nucleolo, que es el centro del núcleo, y la carioteca, que es la membrana que recubre el núcleo, se empiezan a desarmar. Ya no se ven, de hecho, y probablemente desaparezcan. ¿Ya? Desaparece el nucleolo, desaparece la carioteca, desaparece el núcleo, vuelvo a repetir ahí, en general. ¿Ya? No hay núcleo, no es visible, no es que no haya, sino que no es visible durante la mitosis, ya está desorganizado. Y lógicamente eso es para que los cromosomas queden expuestos y puedan ser enganchados literalmente por este uso mitótico que los va a tomar por el centro. Ya los va a tomar por el punto central, ese punto negrito que se ve ahí, de cada cromosoma. ¿Ya? Esa es la profase, bastante secuencial. Ya aquí yo tengo que saber y reconocer esa secuencialidad, para no decir memorizar esa secuencialidad. ¿Ya? Si yo repito el verso de la profase, lo más seguro es que no tenga problema en identificarla visualmente. Cualquiera de esas tres imágenes podría ser válida para una profase, más la segunda y la tercera, ¿ya? Más que la primera, porque en realidad en la primera no se ve nada, no se ven cambios. Ya los centriolos están juntos, el núcleo y el nucleolo se ven, no se ven los cromosomas. Ese incluso podría ser una célula en periodo G2, ¿ya? En una célula normal, por así decirlo. ¿Ya? Pero ya en las células del medio y las células del lado derecho ya son más o menos visibles las características de una profase. Y probablemente esas dos figuras sí podrían aparecer para que yo las tenga que identificar, porque el DEMRE le encanta hacer dibujos con la mitosis. Ya han aparecido durante muchos años, desde la PCU, ya muchas figuras de etapas de la mitosis. Creo que se han preguntado todas fácilmente. ¿Ya? Ya, pues, esa es la profase entonces. La siguiente etapa, una etapa cortita, la profase es como una de las etapas más largas de la mitosis. Ya si una mitosis dura unas 4 horas, 5 horas, la profase dura 1 hora y media. ¿Ya? Hijos del diablo. Eh, Dura como 1 hora y media. Entonces, como la más larga de todas. La otra más larga podría ser la anafase, que la vamos a ver ahí después como tercera etapa. La metafase no. La metafase es una etapa que dura segundos, no segundos, pero dura con suerte 5 o 10 minutos, no más que eso. Todos los cromosomas que se estaban separando, que aparecieron y que emergieron del núcleo que ya no se ve, ¿ya? Se van a ubicar en el centro de la célula, más o menos de esta forma, como se ve ahí en la figura, ¿ya? Ahí, más o menos siguiendo esta secuencialidad. Y eso es lo que se conoce como ecuador celular. ¿Por qué? Porque si los centriolos están en los polos, el centro de la célula sería el ecuador, la línea ecuatorial, ya el plano ecuatorial, como dicen, emulando un poco ahí a un planeta, a la figura de un plan, no un planífero, sí, un planífero. ¿Ya? Por lo tanto, durante la metafase, en nuestra especie, y en realidad en todos los animales, todos los cromosomas se colocan ahí en la mitad, meta de mitad, ¿ya? En la mitad de la célula. Y todos esos cromosomas están enganchados, están amarrados por el uso mitótico, que era esta proteína o estas proteínas que salieron de los centriolos. Por eso es que los centriolos tienen que separarse y tienen que ir desenrollándose, ¿ya? Tienen que ir formando estas fibras que son donde se van a ubicar los cromosomas. ¿Ya? Como te digo, la metafase es una etapa súper cortita, me faltó algo aquí de vital importancia, perdón, que son las dotaciones cromosómicas. ¿Ya? Voy a escribirla mejor. La profase tiene una dotación cromosómica 2N, eso quiere decir que todos los cromosomas están en pares, ¿ya? Eso significa 2N, y la dotación es 4C. ¿Ya? Todos los cromosomas tienen o el par de cromosomas, los cromosomas que están en pares tienen 4 cromátidas, o sea, así, como están aquí. Este sería el 2N4C, ¿ya? Aquí ocurrió el evento de duplicación en el periodo S,
Y aquí yo tengo 2 cromosomas, por lo tanto tengo cromosomas en pares, 2N, y cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Entonces, durante la duplicación de 2, duplicamos a 4. Eso es. ¿Ya? Y esa duplicación la vimos aquí. Ocurre en en el periodo S. En el periodo S, entonces, nosotros vamos a pasar a de 2N2C a 2N4C. Ahí. Claramente en el periodo G1 veníamos con 2N2C. Y en el periodo G2 terminamos así, 2N4C. Entonces, durante la profase, mantenemos ese valor, 2N4C. Y durante la metafase también. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos a notarlo. Porque a veces también lo preguntan. Les preguntan la dotación cromosómica de profase. Con la figura tengo que reconocerlo, o lo mencionan, o en su defecto lo preguntan, que también puede ser válida esa pregunta. ¿Ya? En la metafase, entonces, venimos de profase, 2N4C. Así de sencillo. ¿Cuánto dura la metafase? Como te decía, 5 o 10 minutos a lo más. Todos los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial y ocurre la anafase. Y la anafase es clave. De hecho, ahí está. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque vendría a ser lo contrario al periodo S de la interfase. Nosotros teníamos todos los cromosomas en el plano ecuatorial, 2N4C, y esto se va a separar en 2 grupos, como se ve ahí. 2 grupos, 2N, pero 2C. 2N, 2C. O sea, este grupo de acá es 2N2C. Y este grupo de acá también es 2N2C. ¿Ya? O sea, lo que se dividió es el 4. En realidad nunca se reduce el número de cromosomas, por eso se mantiene el 2N. ¿Ya? En la meiosis el verso va a ser distinto, por eso lo estoy explicando con estos valores numéricos. ¿Ya? La anafase es la otra mitad del ciclo. ¿Ya? Y me marca así de tajantemente que vendría a ser como la antítesis del periodo S. Si en el periodo S se duplican las cromátidas, en la anafase se reducen, en la anafase de la mitosis. El uso mitótico entonces se despolimeriza, tracciona los cromosomas con su uso mitótico y los rompe por la mitad. ¿Ya? Entonces todos los cromosomas que estaban en la línea ecuatorial con todas sus patitas, ¿ya? Y teníamos un cromosoma, me quedó feo, pero ese es un cromosoma. Entonces el uso mitótico lo separa de la otra mitad así. Entonces, esta mitad que está acá se separa, se va para allá, y la otra mitad del cromosoma se va para el otro lado, para allá. Y eso con todos los cromosomas. ¿Ya? De hecho, ahí se ve la figura que está ahí. La mitad del cromosoma se fue para allá, la otra mitad se fue para acá. Mira, ahí están las mitades, las mitades estaban unidas por el centro. ¿Ya? Y la última etapa, ahí quedó sobre, vamos a limpiar, se conoce como telofase. Y en la telofase, ¿qué va a ocurrir? En cierta forma, la telofase es como todo lo contrario a una profase. ¿Ya? Si en la profase desapareció el núcleo, en la telofase van a aparecer 2 núcleos, porque ya tenemos la información cromosómica repartida, separada en partes iguales. ¿Ya? ¿Las variables son las cromátidas? Sí. Las variables en la mitosis, ¿ya? En la meiosis no. En la mitosis lo único que cambia son las cromátidas. De 4 a 2, de 2 a 4. Cuando se duplican, de 2 a 4 en el periodo S de la interfase. Cuando se reducen en la anafase, como sale ahí, de la mitosis. Y todo esto de forma cíclica. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que este es como un reloj, donde las 12 es el periodo S y las 6 podría ser la anafase de la mitosis. Entonces ahí están completamente contrarias las dos etapas. ¿Ya? Y en la telofase, los cromosomas se vuelven a descondensar, ¿ya? Empiezan a formar, vuelven a su estado de cromatina, por así decirlo, que es su estado regular. Los centriolos en realidad no pueden seguir separándose, ya están separados. El uso mitótico se enrolló prácticamente por completo, ¿ya? Y lógicamente la célula empieza como a reestructurar los núcleos, ¿ya? Entonces van a aparecer 2 núcleos
porque claramente son o van a ser dos futuras células hijas, ¿ya? El material genético en la anafase se mantiene intacto. Claro, uno dice, pero es que se redujeron las cromátidas. Claro, pero en realidad lo que yo estaba separando era el backup que había hecho en la interfase. Entonces, en ningún momento se reduce la información. Claro, se cortan los cromosomas para poder generar una repartición equitativa, pero en realidad estoy repartiendo en mitades iguales. Y la de célula hija, cuando se corte este citoplasma y separemos las dos células, van a tener la misma información que tenían al principio, solo que en un estado simplificado. Ahora esa célula puede duplicarlo y optar a hacer una mitosis de nuevo, cíclicamente, porque por eso este fenómeno es cíclico, ¿ya? En la meiosis el verso no es así, porque vamos a reducir el número de cromosomas y el número de cromátidas. Entonces ahí la cosa es distinta a los números, ¿ya? Y en la telofase, entonces, me faltó ahí anotar, en la telofase tenemos dos núcleos, que feo escribí, mejor escribo con texto, y esos dos núcleos son 2N2C, ¿ya? En realidad. Ahí sí, qué ordinaria más grande. Texto. Entonces vamos a tener dos núcleos, y esos dos núcleos son 2N2C. Y así la célula, en cierta forma, vuelve a su estado simplificado de información, ¿ya? Ahora, ¿qué le falta a la célula? Hacer, la citodiéresis, que es opcional. No todas las células hacen la citodiéresis. Si no hace la citodiéresis la célula animal, se queda con los dos núcleos en su interior. Puede vivir con dos núcleos. Ya sería como tener dos cabezas, ¿ya? Actúan de forma independiente. Pero puede hacerlo. ¿Y qué células lo hacen? Los glóbulos blancos, por ejemplo, las células musculares. Hay otras células que no, pues, necesitan hacer la división porque necesitan separarse o regenerar un tejido y necesitan forzosamente hacer la división del citoplasma. La mitosis animal tiene una separación del citoplasma de forma diferente a la mitosis vegetal, porque no hay centriolos en la vegetal. Entonces, el uso mitótico no se estructura, se forma una cuestión que es parecida al uso mitótico en los vegetales y que nace esencialmente del citoesqueleto, porque las células vegetales también tienen citoesqueleto, también tienen derecho a tener citoesqueleto, ¿ya? Así que como lo estructuran en función de otras proteínas, la división mitótica en los vegetales es mucho más lenta. Por eso los vegetales viven como más lento, ¿ya? Por eso hay árboles que son milenarios, porque su fisiología es muy lenta. Es por eso que pueden vivir tanto. A diferencia de los animales, o la gran mayoría de los animales, que no son muy longevos porque viven rápido, muy rápido, ¿ya? Y es porque su fisiología también es muy rápida. Si esa fisiología es muy oxidativa, lo más seguro es que se envejezcan rápido, ¿ya? Eso, po. ¿Alguna duda con las cuatro etapas, antes de pasar a la citodiéresis? Con las cuatro etapas de la mitosis, ¿no? Sí, sí, no. Las dotaciones, ojo con las dotaciones porque las preguntan. Ojo con las figuras, también las nombran, las forman. A veces colocan la figura y dicen, ¿qué etapa es esta? Chute, yo tengo que definirla en función de lo que me están describiendo, ¿ya? O en función de la figura. La metafase, la anafase son como las etapas que más se han preguntado. Claro, la metafase es fácil de identificar porque están todos los cromosomas alineaditos en el plano ecuatorial. Y en la anafase, esos cromosomas como que se están separando. Entonces ahí ya podemos determinar metafase, anafase. ¿Ya? Así que ojo con eso, que como digo, son muy, muy consultadas, son normalmente las más preguntadas. La anafase también, porque en la anafase ocurre la separación de cromátidas, ¿ya? Y ese vendría a ser como la antítesis. Me caí del quinto piso. ¿Y qué ibas caminando? No, no. Ay, ¿se te cerró el teléfono? No, no, sí, no. Ah, se te fue el internet. Ya. ¿En qué estaba yo? No, te estaba preguntando si es que tenías alguna duda. Si es que tenías alguna duda, ¿o no? Ya vas en la micro, por suerte. Ya, ninguna duda entonces. Voy a volver al puntero y veamos entonces la citodiéresis o citocinesis. Ya, ojo, los dos términos son válidos.
La citocinesis, voy a limpiar ahí Zoom que dejó mi garabato final. ¿Ya? Aquí técnicamente, o sea, no técnicamente, lo que va a ocurrir es la separación del citoplasma, la separación física de la célula. Esto me va a generar dos células hijas como tal, ¿ya? Con cada núcleo con dos N, ¿ya? Con un juego diploide y con dos cromátidas cada par de cromosomas, ¿ya? La citodiéresis animal ocurre porque las proteínas del citoesqueleto enrollan a la célula y la cortan en dos. Es como que yo me coloque un cinturón y lo vaya apretando, 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 y llega un punto en que me separen dos, me corten dos. ¿Ya? Así ocurre la citodiéresis vegetal, pero con un anillo del citoesqueleto, de una proteína bien específica, que es actina, la actina y la miosina, que son proteínas del citoesqueleto. ¿Ya? Me quedo chico, claro, pero más chico todavía, así, al punto en que llega un punto en que la célula es como que se estrangule con el cinturón, ¿ya? Y lógicamente se corte en dos, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, la citodiéresis ocurre gracias a las proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Eso es lo que en realidad hace la citodiéresis. Claro, es muy turbio. En los vegetales, el verso es distinto porque la citodiéresis empieza a ocurrir cuando la anafase está terminando. Entonces, como que en los vegetales es muy obligatoria ya la citodiéresis o citocinesis. A mí me la enseñaron como citodiéresis. Cito, célula, diéresis, diéresis es separación. Entonces, como que ahí ya me está indicando que es la separación celular. Citocinesis es lo mismo, ¿ya? Pero cinesis o kinesis, en algunos libros yo lo he visto con Q o con K, kinesis, es de movimiento. Entonces, es el movimiento celular. Claro, porque la célula se mueve para poder separarse. ¿Ya? Eso en cierta forma, pero los dos fenómenos, en los dos nombres son sinónimos. ¿Ya? Así que ahí no hay que complicarse mucho. Pero en realidad tiene dos nombres por eso. Y en los vegetales, la citodiéresis ocurre entre la telofase, perdón, durante la telofase, no entre la telofase, durante la telofase. ¿Ya? Entonces, cuando los núcleos se están estructurando y como no hay actina-miosina, porque la actina-miosina son proteínas animales, ¿ya? Se empiezan a colocar unas pequeñas placas, ¿ya? O fragmentos de celulosa. Esa celulosa que sintetiza el aparato de Golgi de forma exclusiva en un vegetal, se empieza a agrupar, ¿ya? Como si fuesen ladrillitos. Se coloca un ladrillito al lado de otro. Y esos ladrillitos terminan separando a la célula como se ve ahí en la figura. ¿Ya? Esos fragmentos de celulosa, y ahí aparece el nombre, se llama fragmoplasto. ¿Ya? El fragmoplasto son fragmentos de celulosa que sintetiza el aparato de Golgi. Y es celulosa, literalmente es celulosa. Y esa celulosa es la que va a ir formando una placa, que ahí se ve un montón de puntitos. Esos puntitos después se endurecen en una placa más gruesa y cortan la célula en dos. Y esa es la citodiéresis vegetal. Y lógicamente esto ocurre de una forma mucho más lenta. La división celular animal en una célula especializada, como un glóbulo blanco, por ejemplo, se puede dividir en 4 horas, 6 horas, así como mucho. Hay otras células que se dividen en más, 8, que sería como la célula animal más lenta en dividirse, ya de nuestro organismo. Pero en un vegetal se puede demorar entre 12 y 14 horas. Entonces se demora mucho más, casi el doble. ¿Ya? Y eso es porque, por lo mismo, la fisiología vegetal es más lenta. Por eso le toma más tiempo a una planta crecer. Pero cuando crece, puede crecer casi eternamente. ¿Ya? Porque su fisiología es más lenta. ¿Ya? A diferencia de nosotros, que nuestra fisiología es mucho más rápida. ¿Ya? Eso, pues. Ya la citodiéresis entonces es obligatoria en los vegetales, ¿ya? Y no ocurre por la actina-miosina, ya no ocurre después de la telofase, sino que ocurre durante la telofase. En el momento que la célula ya está reestructurando los núcleos, en cierta forma el citoplasma ya se está separando. ¿Ya? Y eso, y eso. ¿Queda clara la citodiéresis? ¿Sí o no? Perfecto. Vamos entonces con. Bueno, ahí ya hay una división. Ahí para que la mires. Y ahí aparecen las etapas. Tengo un GIF animado que me encontré por ahí. Esos dos puntos son los centrelos. Mira cómo se desorganiza un cinturón muy pequeño y el Minecraft para separar. Ahí está el uso mitótico, si es que puedes ver. Y hay una metafase, pues están todos los cromosomas ubicándose en el plano ecuatorial. Y ahí se cortan los cromosomas, típico de anafase, y se va enrollando el uso mitótico.
Mira, ahí se están enrollando. Y los centriolos quedan a ambos lados de nuevo. Y se estructura el núcleo. Y va a tu corte de citoplasma gracias al cinturón de actina. Ahí está. Dentro, ahí aparece con capo, citoquinesis. Es que a los gringos les gusta poner todo con capo. Estaban en Chile español. Bueno, y los organelos que no se ven en realidad, pero están ahí, ¿eh? Los organelos sí están, no desaparecen. Ahí de nuevo la división por... Hay un montón de videos o GIF animados, ya de que se ven las etapas. ¿Qué es lo que tengo que saber hacer yo? Me van a colocar una figura así. Y yo tengo que saber que esa es una profase. Ahí dice prometafase, pero en realidad es profase. ¿Ya? Aquí hay 4 etapas. El DEM identifica solo 4 etapas, no etapas intermedias. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Ya? Todo lo que es antes, todo lo que viene antes de la ubicación, mira, de los cromosomas en la mitad exacta, es profase. Eso que está ahí, que yo lo detuve, está ahí, es una metafase como tal. Si a mí me colocan esa figura, yo tengo que identificarla como metafase porque están todos los cromosomas en el plano ecuatorial y los centriolos están en ambos extremos, en los polos opuestos de la célula. ¿Ya? Vamos a volver ahí al GIF animado. Y esta otra que preguntan mucho, y la preguntan así, como que los cromosomas se están separando, se los están llevando para los extremos, esa es una anafase. ¿Ya? Son normalmente las más preguntadas, metafase y anafase. Y las dotaciones cromosómicas, de 4C en la metafase a 2C cada una, cada núcleo, ¿ya? Durante la anafase y la telofase ahí que está reestructurando las cariotecas. ¿Ya? Y mira, los cromosomas vuelven a su estado de cromatina, a este estado de fibra. Y ahí viene la citodiéresis con su división final y la célula ¡tut! Se cortó. Si yo soy capaz de seguir esta secuencia y describirla como tal, ¿ya? Este es profase, ahí se están condensando los cromosomas, ahí va a desaparecer el núcleo después, los centriolos empiezan a formar el uso mitótico y se separan. Ya, si yo soy capaz de hacer todas esas descripciones, estoy listo. Lo más seguro es que sea capaz de responder cualquier pregunta de mitosis. Una vez vi que preguntaban sobre la citodiéresis si era opcional o no y por qué lo era. ¿Ya? Y vuelvo ahí a insistir, o desde ese momento fui más insistente, en que las células que hacen citodiéresis es porque quieren separarse de la otra célula hermana. Quieren vivir separadas. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que quieran regenerar un tejido de forma rápida, que es para lo que realmente se usa la mitosis. La mitosis tiene esa utilidad en el organismo, generar una regeneración de un tejido o en su defecto hacerlo crecer, porque tengo que generar una proliferación celular, ¿ya? Y las proliferaciones celulares son por mitosis. Esa es la utilidad de la mitosis en resumidas cuentas. ¿Ya? Se me va a cortar, ¿ya? Así que te envío el link al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Y ahí voy a buscar un ejercicio de mitosis para por último hacer uno. ¿Ya? Corto al tiro y te envío el link. Nos vimos. No se me olvida. Ahí sí. Ya, pues veamos entonces un ejercicio antes de pasar a la última parte, que es la utilidad de la mitosis, porque la mitosis tiene que tener una utilidad, pues para que aprendernos tantas etapas si no le vamos a dar una utilidad fisiológica. Ahí está el primer ejercicio, que es texto, ¿ya? Y apunta esencialmente a, si ahí me preguntan si es que sé algo, o sea, si sé el contenido o no lo sé, ¿ya? Con respecto a la mitosis, ¿es correcto afirmar que? O sea, un típico juego de verdadero y falso. ¿Ya? Entonces tengo que descartar y tengo que llegar a la respuesta correcta, que es la única verdadera en este caso. ¿Ya? La A dice, al comenzar el proceso se duplica el material genético. Al comenzar la mitosis. ¿Ah? Por si acaso. La B es el mecanismo mediante el cual se logra la variabilidad genética. Ya, tú me pones la D. Al inicio de esta célula acá, al inicio de esta, perdón, cada cromosoma está compuesto por 2 cromátidas hermanas. D, las células resultantes tienen la mitad de cromosomas que la célula original. Ojo con eso, ¿ah? Mira, dice, las células resultantes tienen la mitad de los cromosomas. Ah, se me fue la respuesta. De la célula original. Bueno, ahí se me fue la respuesta, pero mira, dice la mitad. O sea, de 2N
Ah, ya, perfecto. Va en la micro todavía. Tendríamos teniendo N y N. Y eso es lo que hace la meiosis. Ya, la meiosis separa ese 2N y lo separa en dos grupos, N cada uno. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la D no puede ser. La D es de meiosis. Si a mí me hubieran preguntado por meiosis, la D es cierta. El problema es que la B también se aplica para la meiosis, porque la variabilidad genética se aplica siempre para la meiosis. ¿Ya? La mitosis no tiene variabilidad porque las células que se generan son genéticamente iguales. Tienen el material genético dividido y compartido en mitades exactas. Entonces no hay variabilidad genética en la mitosis. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la D y la B son de meiosis. Las descartamos ahí por completo. Eh, y la A también la voy a descartar porque dice, al comenzar el proceso se duplica el material. ¿Ya? No se duplica al principio. Sí, sería la C. No se puede duplicar al principio porque está duplicado en el periodo S. De allá veníamos con el material genético duplicado. No es lo mismo decir que se duplicó en el periodo S como se duplicó al final del periodo G2, que vendría a decir la letra A, y que la A tampoco es cierta. ¿Ya? Es el periodo S, no periodo G2. Ya se me perdió el mouse. Ahí está. Y la E dice, los cromosomas se desplazan adheridos a filamentos de actina. Ojo, la actina participa en la citodiéresis, no en la separación de los cromosomas. Ahí, para ser más específico, la proteína se llama tubulina, que es la proteína de los centriolos. Así que la E tampoco es cierta y la alternativa ahí que se me había escapado era la letra C. ¿Ya? Vamos con esa, ¿eh? Ya, pensé que iba a aparecer la animación de la alternativa. Se ve chiquitito, así que lo voy a leer, pero quiero que veas la figura. ¿Ya? Si te das cuenta, ya aparece una figura. Entonces, muchas veces me van a preguntar, ¿qué figura es esa? Así como está, podría ser una profase. Porque si te das cuenta, los centriolos todavía están juntos, no se están separando y el núcleo está como prepicado. Probablemente se esté recién desorganizando y los cromosomas son visibles. Y en la profase empiezan a aparecer o empiezan a visualizarse los cromosomas. Este es un ejercicio del 2018, tan antiguo no es. Sí, es antiguo, pero no tanto. Ya todavía podría ser válido. La figura representa una célula animal en mitosis. Ya no me dicen la etapa, pero me dice una célula animal en mitosis. ¿Ya? Y ahí aparece P y apunta, creo yo, a los centriolos, porque son dos tubos. ¿Ya? Si a un cultivo de estas células en crecimiento se le agrega una droga que bloquea la duplicación de P, o sea, bloquea la duplicación de los centriolos, ¿ya? Y esta célula está en mitosis. Recordar que los centriolos se duplican en el periodo G1, por si acaso. Por lo menos ahí comienza la duplicación de los centriolos. Podría extenderse hasta el periodo S, pero su duplicación comenzó en el periodo G1. ¿Ya? Se le agrega una droga que bloquea la duplicación de los centriolos, la duplicación de P. Se inhibirá directamente, ¿qué cosa? Se inhibirá. O sea, si yo bloqueo los centriolos, ¿qué no se formaría? Esa es la pregunta en resumidas cuentas. ¿Cuál podrá ser? ¿Qué pasa si no están los centriolos? Cosa que pasa en una célula vegetal, ¿eh? Por si acaso. Los vegetales no tienen centriolos, por ende no aparece esa estructura. Perfecto. Efectivamente, la alternativa correcta es la letra C. Si los centriolos no están, no se puede desarrollar el uso mitótico. Y si no hay uso mitótico, el proceso quedaría detenido. La mitosis no se podría terminar, ¿ya? En una célula animal. De hecho, aquí por algo lo explicitan, ¿ya? Ya que si inhibe no se da, claro, justamente no se va a poder desarrollar en la célula animal. De hecho, aquí por eso está este dato. Porque es una célula animal. En una célula vegetal esto es normal. No hay uso mitótico, no hay centriolo, porque la célula separa los cromosomas con su citoesqueleto. ¿Ya? Eso es una célula vegetal. El citoesqueleto rompe los cromosomas lentamente y los separa. Eso adicionalmente le añade más tiempo a la mitosis vegetal. Por eso es que está lenta la mitosis vegetal en comparación al animal. ¿Ya? Porque el animal, en cierta forma, la están acelerando los centriolos con el uso mitótico. ¿Ya?
Perfecto, esa sí que sí, pues esa sí estaba buena. Esta C sí era cierta. Bien, y con esto cierro ya los famosos puntos de control. Lo vamos a proyectar todo. Existen 3 puntos de verificación del material genético. Ya vamos a verificar que el material genético sea correcto ya 3 veces. Antes del periodo S, ¿ya? Antes de la duplicación del material de las cromátidas, ¿ya? Las vamos a verificar que para poder duplicarlas sean correctas, porque no tengan errores. ¿Ya? Por eso ahí hay un 1 antes del periodo S. Ahí está la flechita de la secuencia. ¿Ya? Después de duplicarlo, al final del periodo G2, al final, antes de entrar a la mitosis, vamos a volver a verificar que la información duplicada sea correcta. ¿Ya? Antes de duplicarla y después de duplicarla vamos a verificar la información que sea correcta, que no tengamos errores. Por el hecho de la existencia de los centriolos, sí, justamente. Los centriolos como que aceleran un poco el proceso y en los vegetales como no están, es más lento. ¿Ya? Así que ahí su naturaleza lenta, por así decirlo, de las plantas, es gracias a que en realidad su división es lenta. ¿Ya? Y en el periodo de la mitosis, específicamente, que aparece en pura letra M, en la metafase. Al final del periodo G1 o entre G1 y S, verificamos el material antes de duplicarlo. Después, al final del periodo G2, volvemos a verificarlo, que sea correcto. Y antes de cortarlo por la mitad. En la metafase se vuelve a aplicar un chequeo del material cromosómico que sea correcto. Si en alguna de estas etapas no nos encontramos con un error genético, el ciclo se detiene inmediatamente y se activa una alerta. Esa alerta, creo que lo habíamos visto, llama a los natural killer, esa alerta. Esas citoquinas las van a identificar los natural killer. Y los natural killers se van a colocar al lado de esta célula que tiene errores y los natural killers le van a enviar una señal de vuelta y le van a decir, o te matas o te matamos. Creo que ya lo habíamos dicho antes. Y si el natural killer identifica que la célula no puede autoeliminarse, sí, pues, justamente, no puede autoeliminarse, se lo van a comer. Ahora, si la célula le dice al natural killer con citoquinas, todo esto con citoquinas, ya, o citocinas, le dicen o le informan que sí puede eliminarse, la célula progresivamente va a empezar a perder su citoplasma, se va a arrugar, va a sufrir crenación y se va a eliminar. ¿Ya? Y eso se conoce como apoptosis. La apoptosis es la muerte celular y que simplemente es monitoreada por los natural killers. Si la célula no puede hacer apoptosis, los natural killers se los comen, ¿ya? Porque son así de malos. Son capaces de eliminar nuestras propias células, pero en este caso esta célula tiene un error genético, entonces debe ser eliminada, no puede quedarse, porque lo más seguro es que termine transformándose en un cáncer, entonces debe ser eliminada. ¿Ya? Así que ojo con los puntos de control que desde un tiempo esta parte, desde como el 2010, sí, 2018 en adelante, lo han mencionado. ¿Ya? Entonces, por eso fuimos enriqueciendo el PPT. ¿Para qué sirve la mitosis? Y con eso cerramos. Sirve para regenerar tejidos y crecimiento de las células, o sea, y crecimiento del tejido también. ¿Ya? En los niños, lógicamente, involucra crecimiento. Nosotros ya somos adultos, a esta altura ya no vamos a seguir creciendo. Pero si nos cortamos la mano, por ejemplo, ese tejido se va a regenerar por mitosis. ¿Ya? Por lo tanto, toda proliferación celular, buena o mala, ¿ya? Va a ser por mitosis. ¿Ya? Los tumores se forman por mitosis. De hecho, no sé si lo habías pensado, en el encéfalo, en el cerebro, vamos a ser más específicos, en la porción del encéfalo que se llama cerebro, cuando aparece un tumor, no es una neurona, si la neurona no puede hacer mitosis, es una glía, que son las células complementarias a las neuronas. Por eso se llaman gliomas, los tumores que se forman en el cerebro o en el encéfalo en general, ¿ya? Porque las neuronas no pueden formar neuromas, no los pueden formar por si no hacen mitosis, ¿ya? Entonces no pueden formar tumores las neuronas, son las glías las que generan los tumores, ¿ya? En el caso de los tejidos con necrosis, sí, pues que lo que pasa es que con un tejido con necrosis, los natural killer como que lo rodean y se está necrotizando porque ahí tú estás viendo la apoptosis. Claro, y por eso el tejido se pone negro y se pone feo y hay veces que expele mal olor porque se está pudriendo. En realidad es producto de que estás viendo la apoptosis de un tejido masivo, una apoptosis masiva, así. Es como una muerte así, pero masiva, ¿ya? Y se está apreciando.
Y ahí sí se ve. Y ahí por eso es que el tejido como que es duro, está secretando líquido, ¿ya? Porque está perdiendo masivamente citoplasma esa célula y progresivamente se va a ir reduciendo. El problema es cuando compromete a otros órganos, otros tejidos, interrumpe la circulación, favorece el crecimiento de bacterias y ahí esa necrosis ya pasa a tener otro, otra implicancia, ¿ya? Pero sí, en cierta forma, una necrosis es una apoptosis masiva, ¿ya? Muy masiva en realidad, muy masiva. Entonces, para eso sirve. Y cuando aprovecha claro, hay muchas veces la flora bacteriana que se encuentra sobre el tejido, dice, alimento, y empieza a crecer. Y empieza a proliferar y puede infectar ese tejido que está con necrosis. Y ahí el sistema inmune se va a alterar más todavía. Más aún, porque probablemente ya esté alterado de antes. ¿Ya? Sí, pues cooperamos, tal cual. Lamentablemente ahí cooperamos. Eso, pues, esa es la mitosis. La mitosis entonces involucra toda proliferación celular, ya sea que esa proliferación genere un crecimiento de un tejido o la regeneración del tejido, ¿ya? En el caso que sea bueno, o en el peor de los casos, un tumor. ¿Ya? Y el organismo igual puede encapsular el tumor y ahogarlo, porque va a tratar de hacer eso, ya va a tratar de ahogarlo. Hay veces que la cápsula no se forma o se rompe y ahí es cuando el tumor es maligno. Entonces el cáncer como tal es una sucesión de errores, ¿ya? Que se termina traduciendo en una metástasis, pues células que están diseminadas creciendo sin control, ¿ya? O un virus que también puede favorecer eso, ¿ya? Como el del papiloma humano, por ejemplo. Eso. Ahí está, ciclo celular con mitosis. Ya vimos la interfase, típico que se me cambiaron los colores. Ahí está. G1, SG2, y ahí está más o menos ya lo que ocurre en cada etapa. Y la división celular, bueno, ahí el G0 que involucra también la salida momentánea o completa de la célula al periodo G0. Y recordar entonces que la división celular con mitosis genera células clónicas, células genéticamente iguales. ¿Ya? Eso, po. Nos vemos entonces la próxima semana. No, la próxima semana. Mañana tenemos clases de lectivo, estoy por hinchando. El tema es distinto. La próxima semana vamos a ver meiosis, ¿ya? Y mañana vamos a continuar viendo sistema inmune, que de hecho ya tengo el PPT listo para empezarlo mañana, ¿ya? Nos vemos, Patricio. Cuídate. Cualquier consulta, duda, me escriben nomás ahí en el WhatsApp. Chao, chao, nos vemos.